un nervio por arriba o por debajo. Si está muy abajo es el patético, que es el cuarto patético. Ya, aquí no veo ojo, entonces no les puedo dar mayor datos, no veo por el esquema. Cartílago de la base del cráneo, para que recuerden dónde estaba por aquí. ¿Sí? Cartílago de la base del cráneo. Cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. El cuerpo, y entre los cuerpos estoy poniendo al disco intervertebral. Lo que estoy pintando de morado es el disco y lo que quedaría sería el cuerpo. Mucosa pituitaria y cornetes ya hemos visto previamente, pero aquí la nariz tiene otra forma. La nariz sería, esta es la lengua y esta es la nariz. En la nariz, ¿qué estoy pintando acá? ¿Qué estoy pintando? Pituitaria. El epitelio. Y el epitelio es la mucosa pituitaria. ¿Sí? Y los cornetes serían el espacio que se encuentra aquí. Lengua, que se les acabo de mostrar. Cartílago del hueso yoides. Eso recuerdan que lo vimos. Teníamos al yoides, al tiroides, y el cricoides tendría que estar por acá abajo. Sí, acá no ha salido muy bien, que tenemos yoides, tiroides y cricoides. Yoides, tiroides, cricoides. Cartílago de Meckel, el redondito que está aquí en el maxilar inferior. Está en el maxilar inferior, cartílago de Meckel. Cavidad pericárdica donde se encuentra el corazón. Eso no hay mayor inconveniente, que es el corazón. Aurícula, ventrícula. Y eso sería la válvula aurículo-ventricular. ¿No? Vamos a descansar un ratito. Pulmón, hígado, estómago. Acá tenemos al estómago. Esto que estoy señalando, ¿qué es? Vesícula biliar. No. ¿Qué? No. El páncreas. Exactamente, es el páncreas. Y este espacio que estoy señalando ahora, ¿qué es? La cavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones. Exactamente. Esto que voy a señalar ahora. Metanefros. Metanefros, mesonefros, gónada, y esta cosa que están viendo aquí es la suprarrenal. ¿Sí? Justo encima del metanefros. ¿Ya? El metanefros se va a convertir en el riñón definitivo. ¿Sí? El metanefros se va a convertir en el riñón definitivo. Ahora, aquí podemos ver lo que está yendo para aquí, este vaso tan grande que están yendo para aquí, ¿qué cosa sería? La aorta. ¿Ya? De la aorta sale una arteria que va hacia la cabeza. ¿Qué arteria va hacia el cuello y cabeza? ¿La? No. La carótida. Entonces esta arteria que están viendo aquí, esto que están viendo aquí es la carótida. Esto que están viendo aquí es la pulmonar. Y mientras están conectadas la aorta y la pulmonar, se conectan a través del conducto arterioso. Entonces esto que tienen aquí es el conducto arterioso. Sí, que es una comunicación anormal de la aorta con la pulmonar. Comunicación anormal que luego debe desaparecer. Aquí se ve un poquito mejor. Ven, aquí está la pulmonar. Aquí está la aorta. ¿Sí? Y aquí tenemos toda la aorta. Y aquí tenemos una comunicación entre la aorta y la pulmonar. Y esta comunicación va a ser el conducto arterioso. Este conductito que ven aquí que comunica la aorta con la pulmonar es el conducto arterioso. Este lo vamos a ver mejor en los cortes transversales. ¿Sí? No se preocupen mucho por el todavía. Hay el aórtico, aorta descendente, aurícula, ventrículo, pulmones, hígado. Entonces ya vimos lo que correspondía a esta práctica.
La siguiente práctica es el sistema cardiovascular. En el caso del sistema cardiovascular, básicamente las láminas son casi idénticas, las 3 láminas que tenemos. Nos piden lo mismo, solo que nos tenemos que concentrarnos en la fabricación de la aurícula, que sí les tengo que explicar. No han hecho corazón todavía, ¿verdad? Les toca la siguiente fase. Eso está fácil, ¿cierto? Todavía no han hecho corazón. Entonces, ¿qué ocurre con el corazón? El corazón se origina como un tubo, primero que es el tubo cardíaco. ¿Ya? El tubo cardíaco claramente no está dividido en aurículas y ventrículos, ¿cierto? Entonces, primero yo tengo un tubo que luego se va a ensanchar para que sea como yo lo conozco. ¿Cómo lo conozco yo? Como una cavidad con aurículas y ventrículos. Entonces, ¿cómo crecen los tabiques? Normalmente el tejido, el mesodermo, que va a generar el músculo, empieza a crecer en dirección hasta que se topa con una pared. Empieza a crecer hasta que se topa con una pared. Empieza a crecer hasta que se topa con una pared. Y acá al centro tengo la pared, que es la almohadilla endocárdica. ¿Sí? Entonces todo va a crecer hasta que se pueda cerrar. Cuando se ha cerrado, ¿qué tengo acá? Tengo Ventrículo y ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y tengo aurículas. No tengo ni derecha ni izquierda. Porque en el proceso de tabicación auricular no ocurre esto, que simplemente el tejido crece hasta chocar con algo. Ya básicamente lo que ocurre es que el tejido crece hasta que choca y divide en dos. ¿Sí? Pero en la aurícula no ocurre eso. En la aurícula el proceso es más complicado. Vamos a dibujar acá la aurícula, solo la aurícula. ¿Ya? Entonces vamos a hacerla acá grandecita. Acá la aurícula. Y acá vendría el ventrículo. Pero no vamos a hacer eso. Aquí tenemos a la almohadilla endocárdica y acá ya tenemos que está dividida. ¿Cierto? Entonces, vamos a con la aurícula. Entonces acá también está dividida. ¿Cómo yo divido a la aurícula? ¿Qué es lo primero que ocurre? Primero aparece un tabique que me intenta dividir la aurícula. El primer tabique se llama septo o septum. ¿Cómo se llamaría el primer tabique? Septum primum. ¿No? Tendría yo al septum primum. Entonces, el primer tabique, ¿cómo se llama? Septum primum. Perfecto. Y el agujero que deja el septum primum, es decir, acá el septum va creciendo, pero queda un agujerito. Este agujerito, ¿cómo se llama? No, todavía. Es el ostium. Es el primer ostium. Es el primero. Ostium primum. Entonces tenemos acá el ostium primum. ¿Ya? Vamos a dejarlo aquí porque me pasa. Entonces, ¿qué ocurre? El septum primum sigue creciendo y tapa al ostium primum hasta llegar acá. ¿Ahí estaría dividida la aurícula? O sea, ¿la ven dividida? Sí. Sería perfecto, pero no queda allí. Las células de arriba empiezan a sufrir apoptosis. Y otra vez están comunicadas la cavidad derecha y la cavidad izquierda. A este segundo agujero que voy a marcar acá, lo vamos a pintar de este color. Este segundo agujero que tengo aquí, ¿cómo se llamaría? Ostium. Ajá, ostium Secundario. secundum. Es el segundo agujero que conozco, entonces es el ostium secundum. ¿Sí? Ostium secundum. ¿Sí? Hasta que finalmente aquí entonces tenemos acá un agujero que es el ostium secundum porque empiezan a generar apoptosis las celulitas y solamente va quedando lo de abajo. Finalmente lo de arriba va a desaparecer. Pero antes que desaparezca aparece un nuevo tabique. Justo aquí, más a la derecha, aparece un nuevo tabique. Este nuevo tabique, ¿cómo se va a llamar? Septum secundum, exactamente. Hasta allí todo es muy fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí al septum secundum.
septum secundum. Y aquí recién aparece el agujero que está acá. ¿Cómo se llama este agujero? Este espacio que ha quedado acá. Ostium. Ese lo he dicho hace un rato. Ese es el agujero oval. Exactamente. Ese es el agujero. Ese es el agujero. Entonces, finalmente, yo termino de desaparecer todo lo que quedaba arriba del septum primo. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿qué ocurre? Esta porción, lo que queda del septum primum, ahora cambia de nombre. Ahora se va a llamar válvula o valva del agujero oval. ¿Sí? Porque ahora tapa el agujero oval. ¿Sí? Entonces ahora tapa el agujero. ¿Qué ocurre? ¿La sangre puede pasar de un lado al otro? Sí. La sangre puede pasar. Normalmente no tengo más presión, ¿en el lado derecho o en el lado izquierdo? En el izquierdo. Pero en el embrión, en el feto, tengo más presión en el derecho. Hasta que cuando nace, ¿qué ocurre cuando nace? ¿Qué es lo primero que pasa cuando nace? ¿Qué es lo primero que haces al nacer? La respiración. Respirar. ¿Pero cómo respiras? ¿Sabes? ¿Cómo logras respirar? Ya. El llanto es lo primero que haces al nacer. Cuando lloras, los pulmones rompen con el cambio de presión, distiendes los alvéolos. Para eso lloras. Y también con el llanto haces que estos dos se peguen. Y cuando se pegan, ya quedan individualizadas la derecha y la izquierda. No, recuerden que antes del nacimiento los pulmones no sirven, no los usamos para nada. Una vez que se han abierto, recién la circulación va a llevar sangre no oxigenada al pulmón para oxigenar. Entonces, antes de eso no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha cerrado, ya tenemos que hacer el cambio de presión, porque al lado derecho ya va a llegar sangre no oxigenada y al lado izquierdo sangre oxigenada. Ya no pueden mezclarse las sangres. ¿Sí? Antes podían porque el pulmón realmente no tenía mayor función y la placenta se encargaba de todo lo demás. En cambio, ahora ya no. Entonces, cuando hay el nacimiento, esto se cierra, se pega el septum secundum y la válvula del agujero oval se pegan formando un solo tabique. ¿Sí? Además hay un septum adicional que es el septum spurium. ¿Qué es el septum spurium? El septum spurium está formado por las valvas del seno venoso. Acá tenemos el seno venoso y sus paredes, ambas paredes, se juntan y se engrosan en la porción superior y forman al septum spurium. ¿Sí? Una cosa importante acá. La válvula del seno venoso y su válvula del seno venoso siempre se encuentran en el lado derecho, en la aurícula derecha. Y esta es la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Han entendido esto? Entonces, si en el examen, en el quiz, se le señala al agujero oval, al espacio del agujero oval, ¿qué sería correcto decir? Que está delimitado por el septum, por la porción superior del septum primo. No, porque ya no existe. Si le señalo este espacio, ¿estaría correcto decir que corresponde al septum secundum? No, es el agujero oval. El septum secundum es esto de acá. ¿Sería correcto decir que es el septum primum? No, porque el primum ya no existe. El primum estaba aquí, era lo que quedaba. Cuando creció el septum primum, me daba un ostium primum, hasta que me lo cerró todo, ¿cierto? Y luego hizo apoptosis y me generó el septum secundum. El ostium primum es el primerito que desaparece. ¿Ya? Entonces, sería correcto decir que la válvula del ostium del foramen oval está formado por la porción inferior del septum primum. Septum primum, la porción primero crecía, borraba la porción superior, me quedaba la porción inferior. Entonces, lo que ha quedado ahora es la válvula del ostium primum, del foramen oval, perdón. Sería correcto decir entonces que la porción inferior del septum primum es la válvula del foramen oval. Sí, ¿verdad? ¿Se entiende?
denle una repasadita a eso, porque tengan cuidado, porque en cualquier momento puede cambiar. O sea, repásenlo para ver qué origina qué. O sea, en qué momento qué cosa ha desaparecido y ha formado. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. ¿Se entendió la tarificación auricular? ¿Más o menos? Sí. ¿En qué parte se perdieron para revisarlo antes de verlo en la... ¿En todo? ¿Qué es lo primero que aparece? El septum primum está aquí y empieza a crecer. ¿Cómo se llama el espacio debajo del septum primum? Ostium primum. El septum primum crece, crece, crece y tapa todo, pero acá arriba empieza a morirse. ¿Cómo se llama este nuevo agujero que ha quedado? Ostium secundum. Ostium secundum. Ahora, crece un nuevo septo. Este nuevo septo que crece a la derecha, todo ocurre en la derecha. ¿Cómo se llama? ¿Cuál ostium? Septum secundum. ¿Y el agujero que me deja acá abajo? Foramen oval, ¿no? Agujero oval. Y ahora, lo que ha quedado acá del septum primum, ¿cómo se va a llamar? Válvula o valva del agujero oval. ¿Por qué tapa el agujero oval? Al nacer, ¿qué va a ocurrir con el septum secundum y con la válvula del foramen oval? Se fusiona, ¿no? Para tapar y cerrar todo. Y aparece un septum adicional que es el septum spurium. ¿Quién forma el septum spurium? Las valvas del seno venoso. Es un engrosamiento de la porción superior de las valvas del seno venoso. El seno venoso entra aquí y por su porción superior, las valvas superiores se engruesan y forman un septo, que es el septum spurium. ¿Sí? Eso es lo más importante de la tarificación auricular, que sí o sí tienen que tenerlo claro. Entonces, ¿qué tendríamos que ver en las diapositivas?